Divercinema es concienciación, un conjunto, trabajo en equipo, un reto, yo creo. Un poco saturantes. Divercinema es un proyecto que tiene el Ayuntamiento de Valencia, cuyo objetivo es sensibilizar a los más jóvenes sobre temas de concienciación social. Зависимости от клиентов. Ellos nos proponen que el alumnado de grado superior de iluminación, realización y sonido realice unos productos audiovisuales, unos spots para ellos utilizarlos en ese programa. No quiero, pero mi familia necesita el dinero. Nosotros nos adaptamos al tema. Lo que hacemos es decidir técnicamente cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Acción. El primer día se hace siempre una presentación a lo que es Divercinema, se presenta la temática que se va a tratar y se hace, digamos, ese primer día una jornada de sensibilización. El segundo día y el tercero ya se dedican 100% a la preproducción. El día siguiente ya se hace el reparto de material y se dedica un día a hacer el rodaje. Después un día se dedica a hacer el montaje de imagen. Y ese mismo día se hace también una primera presentación en el salón de actos. Fue un reto porque implica en una semana conocer el tema, sensibilizarte, conseguir empatizar con este tema y desde cero, con un grupo de trabajo con el que antes nunca has trabajado, pues desarrollar todo esto. Entonces es difícil. Tuve la suerte de tener un grupo en el que la gente me ayudó bastante, pusimos muchas ideas en común. En general hubo muy buen ambiente y eso, nos estuvimos ayudando unos a otros y en cuanto había un error o había alguna cosa que no podíamos hacer, enseguida pudimos encontrar alternativas y tal, entonces fue bastante bien. Una dificultad que tuvimos fue el que, por ejemplo, donde grabó mi grupo, la habitación grabamos en una habitación y era muy pequeña la habitación. El problema era que no teníamos mucho espacio para colocar lo que es la iluminación en general. Darnos cuenta de lo difícil que es llegar a hacer un corto y el cómo es ponernos de acuerdo en todo. Escena 1, plano 9, toma 2. La oportunidad de grabar un corto en un tiempo limitado, saber con lo que nos vamos a encontrar también cuando salgamos de aquí y eso, aprender mucho tanto de iluminación como de sonido y a aprender a trabajar en grupo que no es fácil tampoco.